El plantel del Cobach 1, ubicado allá en Ciudad Obregón, pues suspendió las clases de manera preventiva el lunes de esta semana ante la pinta pues de una supuesta amenaza de un tiroteo descubierta en uno de los baños. Afortunadamente se trató de una falsa alarma y los estudiantes que realizaron las amenazas ya fueron identificados. Así lo dijo ayer el secretario de Educación y Cultura. El pasado 2 de octubre, un alumno de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, UTH, también aquí en Hermosillo amenazó con dañar la escuela y agredir a sus compañeros, por lo que aún cuando fue plenamente identificado por las autoridades, se decidió resguardar las instalaciones también por unos días. Vamos a hablar de este tipo de comportamientos, minimizarlos. ¿Es opción o no es opción? Obviamente hay riesgos y de esto vamos a hablar con el psicólogo Sergio Oliver Burruel. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Muy buenos días, el placer es mío. Gracias. Decía, maestro, pues minimizar no es opción a mi punto de vista, pero cuéntenos, ¿por qué se dan este tipo de cosas? Y más cuando justo damos esta semana una nota, y es constante este tema ya en Estados Unidos, el tema de los tiroteos, el tema de las muertes, de los asesinatos masivos a la población. Bueno, aquí podemos verlo de varios enfoques. Por un lado están los actores que pretenden llamar la atención o bromear de alguna manera para despertar y aprovechar el estado de incertidumbre que se vive en una determinada población. Yo creo que por el otro lado, este fenómeno tenemos que verlo también desde el punto de vista de lo que es la percepción ciudadana. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que una cosa son los números, los indicadores, los datos que se dan oficiales en relación, en este caso, a la inseguridad y a la violencia, y otra cosa está cómo está percibiendo la ciudadanía el fenómeno de la violencia. Entonces, analizando por ese eje, vamos a ver que la ciudadanía ya estructuró en su mente una percepción de violencia cada vez más cerca de él y de su familia. En ese sentido, esta percepción se trastorna en una vulnerabilidad, en un riesgo, ¿verdad?, donde el ciudadano sabe, entiende y acepta que el problema de la violencia está tan cerca de él, ¿verdad?, que tiene que tomar precauciones y sobre todo estar muy atento a lo que sucede en su alrededor, ¿verdad? Sí. Eso es lo que la esencia de la percepción de ello. El problema está aquí en que cuando surgen este tipo de percepciones, la ciudadanía se vuelve muy vulnerable, inclusive me atrevería a decir que se vuelve mucho más sensible, inclusive hipersensibilidad. Oiga, y más, estos fenómenos. Y más en una región como la del sur del estado o el municipio de Cajeme, que si de por sí ya naturalmente se dan estos hechos ahí, lamentablemente, imagínense que en el lugar donde nos tendríamos que sentir más seguros o donde mandamos a nuestros hijos y tendrían que estar seguros que son los planteles, que haya una percepción de inseguridad por X motivo, en este caso propiciado por un alumno, pues debe de ser aterrador también, ¿no? Por supuesto, porque ya entramos a la esfera del miedo. La crisis colectiva. Ajá. Hay un miedo colectivo de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay una realidad que no la puedes esconder. Sí. Es la inseguridad. Ahora, como bien señalas, Sonora, pues diferentes ciudades han estado más intensas unas que otras, pero las que se han mantenido con esta problemática de una manera, diríamos, alarmante, pues ha sido Cajeme, Guaymas, Empalme, San Carlos, esa línea. La región de Altar ahorita. La región de Altar, Caborca. Son los verdaderos problemas donde la ciudadanía está resintiendo en la cotidianidad con sus familias, en la convivencia, la inseguridad, ¿no?
Entonces, esto da por resultado que es como cuando revientas un globo y todo el mundo se asusta creyendo que puede ser un arma. Entonces, cuando realmente fue un globo. Ujú. Entonces, pongo esta analogía porque hay gente, hay bromistas, ¿verdad? Que están también enfermitos mentalmente, que les da por llevar a cabo este tipo de conductas, ¿verdad? Para sembrar pues el pánico en las escuelas, en las oficinas gubernamentales, en otro tipo de instituciones Sí, también. Y como hay un caldo de cultivo, como ya hay una percepción de amenaza, pues cualquier situación, cualquier mensaje, sea real o no, pues va a causar sí. un desequilibrio social, ¿no? Como fue el caso de la escuela de Cajeme, ¿no? Sí, ahora yo entiendo que hay protocolos, pero a mí siempre me ha quedado la duda si realmente se aplican o no. Hemos visto distintas situaciones por balacera que se han introducido al interior o han sido a un lado, a un costado, enfrente. Este estudiante, por ejemplo, que levantaron en el exterior del plantel allá en Cebatis, que por cierto, en Cecite, en Obregón, de lo que no se dijo nada. Así es. Veíamos ahí las redes sociales y se nos enteramos porque un medio publicó, 2 medios de KGM, pero Así es. institucionalmente nadie dijo, oye, lamentamos este tema, un estudiante que fue levantado, o como decimos comúnmente, eh, desapareció, iba con el uniforme y todo, Sí. saliendo de la escuela, y luego lo encontraron ahí, que lo dieron por muerto ahí en KGM, y en fin, ese tipo de cosas. Y luego esto de la UTH también aquí en Hermosillo, en donde padres nos decían es que hubo tiempo, sabían, y luego no advirtieron, y luego que sí. Bueno, hay como de pronto una forma de que se minimizan este tipo de hechos. Yo ayer mandaba mensaje ahí al área de comunicación social del Cobach y les preguntaba, oye, antier, oye, ¿qué pasó? Tenemos información. Y no, hermético el asunto, ¿no? Hasta que sale el secretario y ya dice todo bien, no pasa nada, etcétera. Yo digo que estos temas se tienen que hablar, ¿no? Se tienen que hablar y Por concientizar, supuesto. concientizar. Es parte de la responsabilidad de la autoridad dar una explicación clara, transparente de lo que está sucediendo. Sí. Esconder las cosas, minimizarlas, maquillarlas, no nos lleva a nada. Precisamente eso inclusive abona la desconfianza Ujú. que ya existe. Entonces, pues son temas ahorita que están ahorita en la realidad, en la cotidianidad. Entonces son comportamientos y situaciones que se deben de abordar de una manera Sí. mucho más seria, porque a veces las declaraciones de las autoridades, como bien dices, pues minimizan o dicen que fue Minimizan. algo aislado, o Ujú. que fue una broma, o que fue lo que quieras, pero hay una realidad. La gente, la ciudadanía, su cabecita ya está lleno de tantos problemas de inseguridad, de Así es. violencia, de extorsión, de matanzas, de desmembramiento de cuerpos, de desaparecidos. Toda esa basura ya se encuentra en la cabeza del ciudadano. Y obviamente no quiere vivir eso el ciudadano. Por eso vive de una manera a la expectativa y está percibiendo el mundo como amenazante. Y en ese sentido, pues es que tener mucho cuidado porque ese tipo de dolencias psicológicas se colectivizan en la sociedad. Y entonces las ciudades, los miembros de una comunidad, como en el caso de Obregón, pues se pierde la confianza, Así es. se pierde la percepción de seguridad es mínima, la convivencia familiar se reduce,
el miedo que tienen los padres al respecto se lo transmiten a los hijos. En fin, es un problema muy grave. serio, ¿eh? Y No nada más es policíaco este asunto. sí. Es un asunto que repercute muy seriamente en el comportamiento y en la salud mental de la gente. Ujú. Pues. Y que ya hemos visto, y que no es exclusivo de Sonora, porque de pronto dicen, ay, no pasa nada. Mira, la venta de droga, el consumo de droga, el tema de las riñas, el tema de la violencia, del acoso, del abuso sexual que está viendo, que eso me gustaría luego tocar también, Sergio, Por supuesto. porque, como estamos viendo temas que están relacionados con docentes, con directivos, pero sobre todo docentes en planteles educativos, y mire, calladitos sindicatos, calladitos la secretaría, y muchos casos últimamente hemos visto relacionados con abusos o temas sexuales contra niños, niñas de planteles educativos. Ojo con este tema porque está más común de lo que quisiéramos. Y entonces también en mensajes para padres de familia, que si la autoridad no dice, pues usted esté constantemente preguntando, informándose, estando en comunicación en la escuela, con el docente, con sus hijos, con sus hijas, hablando de los temas. Y hemos visto cada historia. Tú recordarás ese tema del muchachito que apuñaló a la maestra también hace unas semanas. En fin, hay cosas que no las podemos evitar y que digo, no son exclusivas de Sonora, se han dado a nivel nacional y a nivel internacional, pero cada vez, y que inciden, pues yo creo muchísimas cosas, la desintegración, el tema de la inseguridad, la violencia, la salud mental, en fin, no es una cosa, ¿verdad? No, olvídate, esto se manifiesta de diferentes formas. Mira, el problema número uno en el estado de Sonora ahorita es la inseguridad. Uh-huh. Nadie puede decir lo contrario. El número dos es el problema de las adicciones. Entonces, si aquí podemos tener una combinación muy interesante para explicar este fenómeno. Sí. Pero lo que ha sucedido es que habemos, por ejemplo, pues yo hago análisis social, análisis de salud, análisis político, pero no está en mí la toma de decisiones. Pues no, ojalá estuvieran uno. Pues la verdad que sí, los que están encargados de la toma de decisiones deben de ser más responsables y no ocultar las cosas. Por ejemplo, con todo respeto, la Sociedad de Padres de Familia, que de alguna manera está vinculada con la SEC, o depende de la SEC. Debería ser más agresivo en estos asuntos. Coincido. Se lo hemos dicho al propio Cecilio Luna, se lo hemos dicho, que sí. De pronto sentimos que le da por el lado a la SEC y demás, pero pues bueno. Pues sí. Es lo que hay, como decimos. Sí, es algo que no se puede ocultar. La gente no es tonta, la gente sabe perfectamente bien. Y se sabe que en los planteles escolares hay mucha problemática de violencia que se manifiesta de diferentes formas. Sí. Desde el bullying hasta los pleitos entre los propios alumnos, tráfico de drogas, problemas de violencia fuera de la escuela también, grupitos que se arman también para competir o manipular o golpear a otros grupitos. En fin, hay una serie de comportamientos ahí que dices tú, bueno, ¿y qué se está haciendo, no? Okay. Pues yo ya tengo, como dicen aquí, ya tengo la boca chueca. Ya sí dice mi nana, tengo la boca chueca de decirles. Pero bueno. Les digo, gobernadores llegan, gobernadores se van, y esto sigue igual, ¿no? No, yo siento que sí antes se tomaba, porque cubrí muchos años la fuente educativa, yo siento que antes éramos como más incisivos en el tema de seguridad escolar, que creo que sí se ha descuidado un poco el tema de seguridad escolar, y en todos los sentidos, y bueno, yo siento que antes se hablaba más de la comida chatarra, antes se hablaba más del tema del bullying, en fin, pero van cambiando también ciertas cosas, pero otras no cambian de plano y ahí están y los problemas persisten, pero van creciendo, ese es el problema, que va creciendo el problema. Yo sigo insistiendo, ya voy a dejar en paz mi proyecto de los psicólogos. Ahorita me conformaría con que hubiera una figura, una especie de contraloría en cada una de las escuelas para que regule los comportamientos de los jóvenes y de los niños. No existen figuras de ese tipo. La bronca se le echan al profesor, y el profesor se la avienta al director, y el director se lo avienta a X, y ese X se los avienta a otra institución.
pues óyeme, ¿cuándo va a arreglarse este asunto? Pues no, Pues bueno. así no se trabaja. Así no se trabaja. Yo tengo que irme a la pausa, Sergio, pero creo que abarcamos más de lo que era el tema y eso es bueno. Y ojalá que también los papás que nos estén escuchando, los tutores, pues sigamos ahí sin quitar el dedo del renglón y pues también ocupándonos de lo que corresponde, de lo que corresponde. Así es. Le mandamos un abrazo, Sergio. Gracias por atender esta llamada. Saludos y que tengan buenos días. Igualmente. Gracias para usted.